Imagínese, si la economía mundial no fuera solo números, sino un gigantesco laberinto resplandeciente, entonces, en cada uno de sus rincones ocultos, en cada pasillo centelleante, inevitablemente nos toparíamos con la misma sombra. La sombra de la deuda. Pero no es solo una sombra lúgubre. Es una paradoja fundamental y omnipresente que nos estremece y nos lleva a preguntarnos: si absolutamente cada país de la Tierra está sumido en deudas, ¿quién es entonces nuestro verdadero acreedor? ¿Y por qué esta increíble suma ha alcanzado las cifras sin precedentes de 315 billones de dólares? Observe con atención. El sistema económico global moderno está impregnado de deuda hasta la médula. La deuda omnipresente, como una telaraña invisible pero inquebrantable, ha unido a cada nación soberana. Es increíble, pero cierto. Simplemente no existen estados sin deudas. Y esto no es una anomalía casual, no. Es una característica fundamental de nuestro orden mundial, su parte integral, su armazón invisible, pero absolutamente indestructible. En el corazón de este sistema colosal, como un iceberg titánico que navega por un océano de obligaciones financieras, se encuentran los Estados Unidos de América. ¿Y sabe con qué están cargados? Con una deuda nacional históricamente récord. Imagínese, supera la asombrosa cifra de 38 billones de dólares. Este es el índice de deuda pública más alto jamás registrado en la historia de los Estados Unidos. No es solo una cifra, es un reflejo de tendencias de muchos años que han moldeado todo su panorama económico durante décadas. Este crecimiento constante e implacable de la deuda estadounidense se debe a un conjunto de poderosos factores. ¿Y sabe cuáles son? Son décadas de déficits presupuestarios, como una herida abierta en el presupuesto. Es la financiación a gran escala de costosas operaciones militares en todo el mundo, que queman billones. Y por supuesto, grandes programas de estímulo económico, diseñados para prevenir crisis o sacar a la economía de una recesión. Solo piense, el aumento constante del límite de la deuda de los Estados Unidos no es solo una cuestión política que provoca acalorados debates en el Congreso. No, es una necesidad económica vital para el funcionamiento del propio Estado, para mantener su viabilidad, como el aire para respirar. Ahora, viajemos al otro lado del océano, a la cuna de la civilización y la economía moderna. La Unión Europea, este ambicioso proyecto, el bloque económico más grande del mundo, se quedará asombrado. Su deuda total se estima en aproximadamente 14 billones de dólares. Esta deuda europea, aunque distribuida entre los países miembros como ríos que alimentan un sistema común pero vulnerable, tiene profundas consecuencias sistémicas para la estabilidad financiera de toda la Unión y la eurozona. Afecta el destino de millones, afecta la propia solidez de la Casa Común Europea. Incluso en el país del sol naciente, Japón, la tercera economía más grande del mundo, las sombras de las obligaciones se extienden increíblemente. Imagínese, arrastra colosales obligaciones de deuda que se acercan a los 9 billones de dólares, y la relación deuda-PIB de Japón es uno de los índices más altos del mundo, supera el 250%. Esto plantea serias preguntas sobre la sostenibilidad de tal modelo. Como una casa construida sobre créditos que crecen infinitamente, donde cada nuevo ladrillo es una nueva deuda. Parecería que, ¿quién podría estar libre de esta carga? Quizás los países tradicionalmente conocidos por su riqueza inagotable, gracias al petróleo. Pero no. Sorpresa. Incluso Arabia Saudita, este gigante de Oriente Medio, está agobiada por importantes deudas públicas, y estas deudas de Arabia Saudita se utilizan estratégicamente. ¿Para qué? Para diversificar la economía de su dependencia del petróleo, para prepararse para un futuro sin el oro negro. Y por supuesto, para financiar ambiciosos proyectos de infraestructura y sociales destinados a transformar el propio reino y su imagen. Contrariamente a la creencia popular sobre su inquebrantable fortaleza financiera, incluso gigantes como Alemania y China, grandes economías exportadoras, también tienen enormes sumas de deuda. ¿Se quedará asombrado? ¿La deuda de Alemania? Se utiliza para financiar extensos programas sociales que mantienen un alto nivel de vida para la población, para el desarrollo de infraestructuras, una verdadera locomotora de la economía, y para apoyar la integración europea, que aspira a la unidad. ¿Y la deuda china? Incluye tanto la deuda pública como la corporativa y se utiliza activamente para estimular el crecimiento, invertir en infraestructuras que transforman el país y mantener el empleo. Todo por la estabilidad social. Y aquí, amigos, en este mundo donde todos, desde el gigante próspero hasta la nación en desarrollo, están vinculados por un hilo inquebrantable de obligaciones, surge una paradoja financiera fundamental.
Desafía toda nuestra intuición. Piénselo. Si todos los estados y las grandes economías son deudores, ¿quién actúa entonces como el acreedor final? Esta pregunta no es simplemente retórica. No. Señala la naturaleza compleja e increíblemente interdependiente del sistema financiero global moderno. Aquí no hay respuestas sencillas. No es solo una cuestión de balance que se pueda cuadrar. Es una vasta historia financiera donde el dinero, el poder global y los procesos históricos se entrelazan estrechamente en un único y enredado ovillo del destino. La naturaleza de la deuda global. Está lejos de ser un concepto simple u obvio. Le revelaré un secreto. Su funcionamiento es mucho más profundo, multifacético y complejo de lo que parece a primera vista. Como un iceberg, cuya mayor parte está oculta bajo el agua. La deuda no debe verse exclusivamente como una carga económica o como un indicador negativo de debilidad financiera, o, mucho menos, como un signo de ineficiencia. Al contrario, sirve como un elemento clave y fundamental de la base arquitectónica sobre la que se construye todo el orden mundial moderno y sus relaciones económicas, como pilares invisibles pero sólidos que sostienen todo nuestro mundo. Esta arquitectura de la deuda asegura el funcionamiento del comercio mundial, estimula las inversiones internacionales y, lo más importante, mantiene la relativa estabilidad de los mercados financieros, evitando que colapsen bajo el peso de sus propias contradicciones. Piénselo. Cada evento histórico significativo, desde guerras globales y conflictos políticos hasta crisis económicas y periodos de prosperidad, está inseparablemente ligado a estos andamios invisibles de la deuda. Los sostienen, cambian el curso de los acontecimientos, como un director invisible que maneja los destinos. Guerras a gran escala a menudo se financian mediante enormes préstamos, aumentando drásticamente las obligaciones de deuda nacional de los estados participantes, dejando a su paso no solo destrucción, sino también ruinas financieras. ¿Crisis económicas profundas? Vaya, conducen a un aumento significativo de la deuda pública. ¿Por qué? Debido a la necesidad de una intervención estatal a gran escala y de programas de estímulo que salven a las economías del colapso total, e incluso los periodos de auge económico. También van acompañados de un crecimiento del crédito y las inversiones, tanto privadas como públicas. ¿El resultado final? Un aumento de la deuda total, como la euforia antes de un despertar inevitable. Pero un análisis profundo y un seguimiento consecutivo de la complejísima cadena de acreedores en este sistema revela una verdad sorprendente y quizás inquietante. Le sorprenderá. Resulta que el mundo en su conjunto no debe dinero a ningún sujeto o entidad externa específica fuera de su sistema, como si no hubiera un juez externo. En esencia, el mundo se debe dinero a sí mismo. Esto apunta a la naturaleza cerrada, autorreferencial y profundamente interdependiente del sistema financiero global. Es un ciclo sin fin. Esto significa que el dinero y las deudas circulan dentro de una gran economía global, pasando de un participante a otro, como la sangre por las venas de un solo organismo. Sin embargo, esta autodeuda no significa en absoluto que los beneficios y costes de dicho sistema se distribuyan de manera uniforme o justa entre todos los participantes de la economía global. Ahí está el truco. Por el contrario, existen claros ganadores y perdedores en este complejo juego, y esto, lamentablemente, solo agrava la desigualdad social y económica, ampliando la brecha entre ellos a dimensiones impensables. Para una comprensión completa de este punto crítico actual, cuando nuestro planeta está sumido en una deuda acumulada que supera los 315 billones de dólares, simplemente necesitamos recurrir a las raíces históricas, como a un antiguo pergamino que revela secretos. ¿Y sabe usted que la suma total de la deuda mundial, esos mismos 315 billones de dólares, casi triplica el tamaño de toda la economía global? Esto subraya la escala sin precedentes de la dependencia financiera y sus riesgos sistémicos potenciales para el futuro. Como un coloso que se apoya en pies de barro y está a punto de derrumbarse. La idea de la deuda pública. Nunca adivinará cuándo surgió. Siglos antes de la aparición de los instrumentos financieros modernos, antes de las tarjetas de crédito, las transferencias digitales o las bolsas electrónicas. El concepto de endeudamiento público no nació en los modernos centros financieros de alta tecnología como Wall Street o la City de Londres. No. Su origen estuvo inseparablemente ligado a la imperiosa necesidad de financiar conflictos militares y mantener un ejército.
esa misma y antigua necesidad de los estados de mantener la fuerza, de sobrevivir. Volvamos al año 1694. Imagínese, Inglaterra estaba inmersa en una costosa y prolongada guerra con Francia, la Guerra de la Liga de Augsburgo. Este enfrentamiento provocó una grave escasez de oro y otros activos líquidos en el tesoro. Amenazaba la continuación de las hostilidades, agotando literalmente los recursos de la corona hasta el límite. El rey Guillermo III de Inglaterra, enfrentado a una gravísima crisis financiera, se vio obligado a pedir ayuda a ricos comerciantes y banqueros, a aquellos que controlaban los hilos del comercio y la riqueza. Los comerciantes acordaron proporcionar a la corona la financiación necesaria, pero a cambio exigieron la promesa de pagos de intereses constantes. Así se abría una nueva era de relaciones entre el poder y el capital. Estos pagos, por cierto, estaban garantizados por los futuros ingresos fiscales del Estado, lo que, por supuesto, les confería un alto nivel de fiabilidad y atractivo para los inversores, como un fuerte apretón de manos que sella una nueva era, y así, para gestionar eficazmente este nuevo y complejo mecanismo de endeudamiento público, en 1694 se estableció específicamente el Banco de Inglaterra. Vaya. La creación del Banco de Inglaterra fue un acontecimiento verdaderamente revolucionario en la historia financiera mundial. Sentó las bases del sistema bancario central moderno y cambió el juego para siempre. Imagínese, permitió al Estado, por primera vez, gastar dinero que aún no tenía físicamente disponible, basándose en ingresos y crédito futuros. Esto cambió radicalmente toda la política fiscal, como si permitiera un salto al abismo asegurado por el futuro. Y a cambio, los comerciantes e inversores que financiaron obtuvieron algo extraordinariamente valioso: una promesa formalizada y garantizada del gobierno. Esta promesa tomó la forma de obligaciones de deuda que podían intercambiarse, comprarse o venderse libremente en un mercado en formación, creando una liquidez sin precedentes. De este modo, nacieron los bonos del Estado, y lo más importante, se convirtieron en el prototipo y la base de todo el sistema financiero moderno, de todos los mercados de capitales, el cimiento sobre el que se construiría el futuro. Este sistema innovador, amigos, se extendió por el mundo como un virus rápido e imparable. Francia lo copió de inmediato para financiar sus propias necesidades militares y el desarrollo de su economía, intentando alcanzar a su vecino. Los Países Bajos, conocidos por su innovación financiera, mejoraron significativamente estos mecanismos, haciéndolos aún más eficientes. ¿Y los recién formados Estados Unidos? Buscando la independencia y el fortalecimiento de la soberanía, adoptaron el sistema de bonos del Estado para financiar su guerra de independencia. Imagínese, literalmente compraron la libertad a crédito. Más tarde, los Estados Unidos también utilizaron los bonos para financiar una expansión territorial masiva hacia el oeste, la adquisición de tierras y el desarrollo de infraestructuras nacionales. Estaban construyendo el futuro sobre promesas de deuda. La deuda pública, amigos, se transformó gradualmente, de ser un signo de debilidad financiera, insolvencia o ineficacia de la gestión, como lo era al principio. Les revelo un secreto: se convirtió en una medida clave de la confianza en el Estado, en sus instituciones, en su capacidad para cumplir con las obligaciones y garantizar la estabilidad, como una evaluación de la solvencia de las naciones. La capacidad de un gobierno para pedir prestado grandes sumas de dinero ahora se correlacionaba directamente con su legitimidad política y su capacidad para gobernar el país de manera efectiva, manteniendo su poder. Mostrando, ¿quién manda aquí? En el pasado histórico, los imperios conquistaban territorios. ¿Para qué? En primer lugar, para tener acceso directo a valiosos recursos naturales, oro, plata, piedras preciosas. Se apoderaban físicamente de la riqueza. ¿Y en el nuevo paradigma financiero? Ahí está el quid. Los estados comenzaron a emitir bonos para cobrar intereses. Esto cambió el método fundamental de acumulación de riqueza e influencia, de físico a financiero, de la espada a los números. El campo de batalla por el dominio mundial y la supremacía económica se trasladó de los territorios físicos y las conquistas directas a los balances financieros de los estados y los mecanismos de mercado. Ahora las nuevas reglas del juego dictan el curso de los acontecimientos. Avancemos 3 siglos, hasta el vertiginoso siglo XXI. ¿Y qué vemos? La deuda se ha convertido en la partida dominante de las exportaciones e importaciones de capital a nivel mundial, su moneda principal. Esto significa que la exportación de obligaciones y la obtención de intereses sobre ellas se han convertido en un elemento clave de la economía global, una forma de obtener ingresos, como el aire que respira todo el sistema. Les sorprenderá.
Actualmente, los préstamos mundiales aumentan en el equivalente a $1 billón cada 100 días. Este ritmo de crecimiento atestigua las tasas de crecimiento sin precedentes y sostenidamente altas de la deuda global, y esto genera serias preocupaciones sobre la sostenibilidad. Como una bola de nieve imparable que gana velocidad de avalancha, cada país del mundo, absolutamente cada uno, está integrado en este sistema de endeudamiento, jugando el papel de gran deudor o de acreedor importante, o de ambos roles simultáneamente, como en una compleja representación teatral de la que es imposible salir. Es increíble, pero cierto, simplemente no existen estados completamente libres de deudas. Esto indica su completa integración en el sistema financiero global, del cual no hay salida. Cada gran banco participa activamente en el proceso de concesión de créditos. ¿A quién? A gobiernos, corporaciones, individuos, actuando como un intermediario clave, el centro neurálgico del sistema. ¿Y sabía que los bancos no solo conceden créditos, sino que también crean dinero? A través del mecanismo de reserva fraccionaria vinculado a la deuda, como alquimistas que transforman promesas en realidad, e incluso cada uno de nosotros, cada ciudadano, a través de sus pagos de impuestos, ahorros personales, fondos de pensiones, se convierte simultáneamente en deudor indirecto y acreedor indirecto, sin sospechar su doble papel. Este doble papel de los ciudadanos subraya su vínculo inseparable con el sistema financiero estatal, como hilos invisibles que nos atan a un destino común. Y aquí surge una pregunta crítica. ¿Quién es exactamente el tenedor final de estas colosales obligaciones de deuda global? Sí, como hemos descubierto, todos deben. Para empezar, examinemos la situación de los Estados Unidos, porque su deuda tiene no solo una importancia nacional, sino también una profunda trascendencia global, una enorme influencia en la economía mundial, como un centro gravitatorio que atrae todo a su alrededor. Del volumen total de deuda pública de Estados Unidos, que supera los $38 billones, aproximadamente la mitad se encuentra en la denominada circulación pública. ¿Y qué significa esto? Ahí está el truco. Significa que las obligaciones de deuda pertenecen a inversores ajenos al gobierno federal de Estados Unidos y sus agencias, como promesas dispersas por todo el mundo, esperando su momento. Aproximadamente 2/3 de estos inversores públicos son organizaciones, fondos y particulares estadounidenses, como una enorme familia interconectada que posee sus propios bonos. Imagínese, entre ellos se encuentran los mayores bancos comerciales estadounidenses, importantes tenedores de bonos del Estado que garantizan su liquidez y estabilidad. Los enormes fondos de pensiones de EEU también son actores cruciales que aseguran los futuros pagos a los pensionistas, el fundamento de su bienestar. Los fondos de inversión mutuos invierten activamente en deuda pública, ofreciendo a los partícipes estabilidad, diversificación y liquidez en las inversiones, como un puerto seguro en la tormenta. Las compañías de seguros de EEU utilizan los bonos del Tesoro como garantía fiable para sus reservas, obligaciones y planificación a largo plazo, como una caja fuerte ignífuga, y la propia Reserva Federal de EEU es uno de los mayores tenedores de deuda pública, especialmente después de los programas de flexibilización cuantitativa destinados a estimular la economía. La Fed no solo se convirtió en un regulador, sino también en un actor activo. Esto indica una profunda interconexión entre la política monetaria de la Fed y la política fiscal del gobierno de EEU, como dos mitades de un mismo todo, inseparablemente unidas por el destino. Y el tercio restante de la deuda pública de Estados Unidos, alrededor de $9 billones, está en manos de gobiernos extranjeros, bancos centrales e inversores privados de todo el mundo, como joyas esparcidas por el planeta. ¿Quién lidera entre los tenedores extranjeros? Japón. Posee aproximadamente $1 billón en obligaciones del Tesoro. ¿Por qué? Las inversiones de Japón en deuda estadounidense se deben a la necesidad de colocar grandes superávits comerciales, mantener la estabilidad monetaria y buscar activos fiables, como un estratega sabio que prevé el futuro. A Japón le sigue China, con aproximadamente $800 mil millones en obligaciones del Tesoro de Estados Unidos. La participación de China en la deuda estadounidense es el resultado de la acumulación de enormes superávits comerciales y la gestión de colosales reservas de divisas, como una reserva de seguridad intocable. Y entre otros grandes tenedores extranjeros se encuentran el Reino Unido, Luxemburgo y Bélgica.
Estos, por cierto, son centros y jurisdicciones financieras internacionales clave, como centros de atracción de capital de todo el mundo. Así pues, amigos, aunque la afirmación Estados Unidos está en deuda con China es técnicamente correcta, la participación de China representa solo alrededor del 2% del volumen total de la deuda pública de Estados Unidos. Ahí está el truco. Esto desvanece el mito generalizado de que China es el principal propietario de la economía estadounidense a través de la deuda. No, es solo un pequeño trozo de un pastel enorme. La abrumadora mayoría de la deuda estadounidense, de hecho, pertenece a la propia América. Esto crea una dinámica interna única y un efecto de espejo circular, donde el reflejo es la realidad. ¿Qué significa esto? Que los contribuyentes estadounidenses pagan intereses sobre la deuda a los mismos inversores estadounidenses, cerrando el ciclo financiero dentro del país, como en un motor perpetuo que funciona por autoabastecimiento. Imagínese este ingenioso mecanismo. El Tesoro de Estados Unidos emite regularmente nuevos bonos del Estado para atraer los fondos financieros necesarios, como una solicitud ininterrumpida de recursos. Los bancos estadounidenses, los fondos de inversión y otras instituciones compran activamente estos nuevos bonos, proporcionando financiación primaria para los programas gubernamentales, como una vanguardia que transporta dinero. ¿Y la Reserva Federal? A menudo recompra bonos en el mercado secundario a través de operaciones de mercado abierto, creando de hecho nuevos dólares directamente de la nada, como un mago que materializa dinero. Este proceso de compra de la Fed aumenta la masa monetaria, influye en los tipos de interés y estimula la actividad económica, como un director invisible de la economía que controla su ritmo. Los ciudadanos estadounidenses pagan impuestos, una parte de los cuales se destina a financiar los pagos de intereses de los bonos del Estado. Involuntariamente, pero participan en ello. Estos pagos de intereses, a su vez, van a las cuentas de pensiones estadounidenses, a los fondos de inversión y a otras instituciones financieras, cerrando el ciclo interno, creando una sensación de cierta autosuficiencia financiera. Esto crea un complejo efecto de espejo circular. La deuda es real y tangible, pero el acreedor principal es un reflejo del mismo sistema interno, como un uróboros, la serpiente mítica que devora su propia cola. Y esta dinámica circular de endeudamiento y préstamo no es exclusiva de Estados Unidos, no. Tiene un carácter global fundamental y muy extendido, abarcando todo el planeta. Imagínese, Japón concede activamente créditos a Estados Unidos, comprando obligaciones del Tesoro, apoya la economía estadounidense y su posición comercial, como un compañero de baile. Estados Unidos, a su vez, concede una importante ayuda financiera y créditos a Europa a través del FMI, desempeñando el papel de salvador. Pero estos créditos a menudo están sujetos a condiciones, a reformas económicas, medidas de austeridad, garantía de estabilidad financiera en los países receptores, como hilos de los que penden condiciones y destinos. Europa envía créditos a los países en desarrollo a través del Banco Mundial, contribuyendo a su desarrollo infraestructural, social y económico, sembrando las semillas del progreso. Y los países en desarrollo, a su vez, devuelven los créditos a las economías desarrolladas, colocando sus reservas de divisas e invirtiendo en bonos occidentales. Cerrando este círculo sin fin, esta coreografía planetaria. Esto se describe como una partida planetaria de la patata caliente, donde cada participante se pasa las obligaciones de deuda, tratando de no quedarse con ellas por mucho tiempo, como un objeto caliente que quema. En este juego metafórico, la patata consiste en promesas y obligaciones financieras, no en activos tangibles o dinero en sentido estricto. Cada país en el sistema global posee un pagaré emitido por otro país, creando una complejísima red de interdependencia y garantías mutuas, como un castillo de naipes donde cada elemento depende del otro. Cada promesa financiera, en esencia, está garantizada por otra promesa, formando una estructura de crédito multinivel construida sobre la confianza. Como un edificio de varios pisos, sin cimientos, esto se asemeja a una compleja mesa de póker donde cada jugador ha tomado prestadas parte de sus fichas de otros participantes, lo que hace que el juego sea profundamente interdependiente y frágil, donde la pérdida de uno amenaza a todos. ¿Y sabe cuál es la única regla tácita que mantiene la estabilidad de este juego financiero global? Es que nadie debe entrar en conflicto o salir del juego.
Esto significa que ningún gran actor debe declarar el impago de sus obligaciones o socavar bruscamente la confianza en el sistema, para evitar una reacción en cadena que arrase con todo a su paso. Además de los estados y las instituciones financieras, existe un cuarto nivel, el más poderoso, de control sobre el crédito y los flujos de capital. Y estos son los propios mercados financieros, invisibles pero omnipotentes. Nunca adivinará quién está detrás de ellos. Detrás de cada bono del Estado hay una enorme, invisible y compleja red de inversores institucionales y gestores de activos. ¿Quiénes son los participantes clave de esta red? Son los fondos de cobertura, que gestionan agresivamente los riesgos y la rentabilidad utilizando estrategias complejísimas, como depredadores del mercado, rastreando a su presa. Los enormes fondos de pensiones también son actores críticamente importantes. Invierten los fondos de los futuros pensionistas en bonos del Estado a largo plazo y estables, asegurando su futuro. Los fondos soberanos de riqueza, que gestionan los activos y reservas nacionales, desempeñan un papel influyente, realizando grandes inversiones estratégicas en todo el mundo, como gobernantes en la sombra que gestionan el capital. Y finalmente, los bancos centrales gestionan activos por decenas de billones de dólares. Son los participantes principales y más influyentes del mercado, capaces de darle forma, como un escultor a la arcilla. Estas instituciones actúan de facto como los verdaderos árbitros del crédito global, determinando la disponibilidad y el costo de los fondos prestados para las naciones, emitiendo su veredicto. Son ellos quienes determinan qué países podrán obtener préstamos a bajas tasas de interés, disfrutando de una alta confianza de los inversores y su demanda, como los elegidos, admitidos en la Liga Superior. Y por el contrario, deciden qué países se verán obligados a pagar una alta prima de riesgo para asegurar su supervivencia económica y evitar el impago, como condenados a una lucha eterna. Pero, ¿qué sucede cuando estas instituciones de mercado pierden la confianza en la capacidad de un país para pagar su deuda? Las consecuencias pueden ser catastróficas e inmediatas. Imagínese, las monedas de estos países pueden devaluarse bruscamente, lo que lleva a la hiperinflación, la pérdida de poder adquisitivo y la disminución del nivel de vida, destruyendo los ahorros. Los gobiernos pueden caer debido a la incapacidad de financiar sus obligaciones, provocando una profunda inestabilidad política y disturbios sociales, conduciendo al caos. Economías nacionales enteras pueden ser reestructuradas literalmente de la noche a la mañana por directrices de acreedores internacionales y reguladores del mercado, como por orden de arriba, sin derecho a objeción. Los procesos democráticos determinan quién gobernará un país a nivel político, expresando la voluntad del pueblo a través de las elecciones. Pero esto es solo una cara de la moneda. Sorpresa. Los mercados financieros, en esencia, deciden qué Estado podrá sobrevivir económicamente. Y esto, independientemente de la voluntad política y los sentimientos populares, como una mano invisible del destino que emite su despiadado veredicto. El principal creador de mercado, el moderno sumo sacerdote de este sistema financiero global, es el Banco Central. ¿Y sabía que los bancos centrales no solo gestionan la deuda pública existente? Participan activamente en su producción y en la expansión de la masa monetaria, como fábricas que crean realidad de la nada. Cada vez que la Reserva Federal o el Banco Central Europeo compran bonos del Estado, crean dinero nuevo, literalmente de la nada, materializándolos de la nada. Este proceso de monetización de la deuda es un mecanismo fundamental e inherente del sistema monetario moderno. Su base más profunda, una obligación registrada en el balance de un sujeto, por ejemplo el Tesoro del Estado, se convierte instantáneamente en un activo en el balance de otro, un banco central o un banco comercial, como una cadena infinita de transformaciones donde uno engendra al otro. En esencia, amigos, cada dólar, euro, yen o cualquier otra moneda en circulación representa una unidad de deuda que existe en algún lugar del sistema, como si cada billete fuera la promesa de alguien. Sorpresa. En el paradigma financiero moderno simplemente no existe el concepto de dinero sin deudas. Cada unidad monetaria es una obligación de alguien, creada a través del crédito, como cada célula de un organismo que forma parte de un todo. Cada moneda física, cada billete, cada dólar digital contiene un pagaré invisible grabado en su superficie, simbolizando la conexión con el crédito, como un antiguo símbolo que guarda el secreto del origen. Durante muchas décadas, este complejo ciclo de deuda global se mantuvo con éxito. ¿Gracias a qué?
a la confianza universal de los participantes del mercado en su sostenibilidad. Mientras los inversores creen en la capacidad de los gobiernos para pagar los intereses de la deuda, incluso si el principal no se amortiza, la máquina financiera sigue funcionando, como si la fe fuera su único combustible. Esta confianza se basa en la percepción de la fiabilidad del gobierno y su capacidad para recaudar impuestos e imprimir dinero. Estos son los dos pilares de su poder. Sin embargo, la historia nos ha demostrado en repetidas ocasiones lo que sucede cuando esta confianza fundamental se debilita o desaparece por completo, como el humo. Un ejemplo vívido, y hay que decirlo, instructivo, es Grecia en 2010. Entonces, su deuda pública se volvió simplemente impagable en medio de la crisis económica, como un nudo imposible de desatar. Imagínese, a los tenedores de bonos del Estado griego les invadió un pánico masivo, presagiando un inminente impago y la pérdida de inversiones, como una tormenta que se avecina y arrasa con todo a su paso. Esto llevó a un aumento brusco y peligroso del rendimiento de los bonos griegos, haciendo que los nuevos préstamos fueran extremadamente caros e inaccesibles, cerrando todas las vías de salvación. El Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional se vieron obligados a intervenir de emergencia. ¿Para qué? Para salvar a Grecia de un colapso financiero total y de la salida de la eurozona, evitando una reacción en cadena. Sus paquetes de rescate, sin embargo, fueron acompañados de medidas de austeridad extremadamente duras e impopulares, impuestas a Grecia, como una medicina amarga que mata lentamente. Estas medidas incluyeron un aumento significativo de los impuestos para la población, aumentando su carga financiera en un periodo ya difícil. Recortes masivos del gasto público que afectaron a programas sociales, pensiones, salarios y sanidad, privando a la gente de lo último. La consecuencia fue un desempleo masivo, el empobrecimiento de la población y profundas convulsiones sociales, como heridas que no cicatrizan en décadas. Para toda una generación de griegos, el concepto de rescate está inseparablemente ligado a sacrificios forzados, privaciones y pérdida de soberanía, dejando una profunda cicatriz en la historia de la nación. Dramas similares se desarrollaron en otras partes del mundo. En Argentina, por ejemplo, los repetidos impagos de la deuda pública la han convertido en una verdadera maldición nacional, socavando el crecimiento económico, la estabilidad y la confianza de los inversores, como un destino cruel que persigue al país. Y Sri Lanka, en un pasado reciente, se enfrentó a una grave escasez de combustible, alimentos y medicinas, y al subsiguiente colapso político. ¿Por qué? El gobierno agotó todas sus reservas de divisas necesarias para el servicio de la deuda externa y la importación de bienes, dejando al país al borde de la supervivencia, en el filo del abismo. Cuando el sistema de deuda global comienza a colapsar o se enfrenta a una crisis, se sorprenderá. Los acreedores, antes invisibles, de repente se vuelven muy visibles e increíblemente influyentes. El Fondo Monetario Internacional, FMI, toma la delantera, con sus exigencias, condiciones de reestructuración y monitoreo de la disciplina financiera, como un maestro estricto que viene a poner orden en el aula. Las agencias de calificación crediticia internacionales, Standard & Poor's, Moody's, Fitch, juegan un papel clave, rebajando las calificaciones crediticias de los países y encareciendo los préstamos, como jueces que dictan una sentencia inapelable, y los tenedores anónimos de bonos, los grandes fondos de inversión y los bancos, empiezan a dictar las condiciones, ejerciendo una enorme presión sobre los gobiernos, como poderosos titiriteros que tiran de los hilos. Estos poderosos sujetos, en esencia, tienen por el cuello a países enteros en periodos de crisis, exigiendo reformas radicales y concesiones, obligándolos a someterse a su voluntad. Y sin embargo, amigos, incluso después de colapsos masivos, impagos y convulsiones sociales, la misma lógica fundamental de endeudamiento y refinanciación se reinicia, increíble pero cierto, como una máquina indestructible, condenada al movimiento eterno. Se conceden activamente nuevos créditos para reemplazar obligaciones antiguas, vencidas o en mora. Esto mantiene el sistema a flote y evita un colapso total, como un intento interminable de tapar agujeros en un barco que sigue navegando. Las deudas antiguas se reestructuran cuidadosamente, a veces incluso con un recorte, es decir, haircut, para los acreedores. ¿Para qué? Para crear una nueva base para el funcionamiento del sistema, como un cirujano que amputa una parte para salvar un organismo completo. La máquina financiera se reinicia, a menudo bajo un nuevo nombre, con nuevas condiciones o actores,
pero sobre el mismo balance fundamental de deuda, como un espectáculo que cambia de decorados, pero no de su esencia eterna. ¿Por qué sucede esto? Porque en el siglo XXI la deuda pública no está destinada a ser efectivamente, completamente pagada. No en el sentido tradicional del crédito privado. Le revelaré un secreto. Su función principal, críticamente importante, es ser refinanciada constantemente, manteniendo la continuidad del flujo financiero y la estabilidad económica global. Como un movimiento eterno, sin principio ni fin. Los gobiernos modernos, en realidad, no planean pagar sus deudas por completo, ni en el futuro cercano, ni en el lejano, y esta situación no es parte de ninguna conspiración secreta. No, es más bien una política económica establecida y generalmente aceptada. Es un hecho sistémico, como una ley no escrita que rige todo nuestro mundo. A diferencia de las personas o corporaciones, de quienes se espera el pago tanto de intereses como del principal, los gobiernos funcionan bajo reglas diferentes, completamente únicas. Consideran su deuda como una especie de suscripción deslizante a recursos financieros, liquidez y mantenimiento de la estabilidad, como un pago mensual por algunos servicios vitales. Emiten constantemente nuevos bonos del Estado para pagar viejas obligaciones cuando vencen, asegurando así la continuidad de la financiación, como una carrera de relevos interminable donde el testigo pasa de mano en mano. Este proceso, llamado por los economistas refinanciación o rollover de la deuda, es la base de la política fiscal moderna de todos los países desarrollados, su pulso ininterrumpido. En este sistema, los intereses de la deuda se convierten en un producto real, y no solo en un coste o un pago por el uso del capital. Vaya, los pagos de intereses se transforman en una renta por la estabilidad del sistema financiero mundial, asegurando la liquidez, la confianza y el funcionamiento ininterrumpido de los mercados, como un pago por la vida misma de la economía. La economía mundial hoy depende vitalmente de esta renta, generada constantemente por la circulación de la deuda y los pagos de intereses. Funciona como un tiburón que debe moverse constantemente, endeudarse y refinanciarse para respirar y existir en el medio acuático, sin parar. De lo contrario, simplemente morirá. El sistema financiero mundial moderno se sostiene principalmente en la confianza en la capacidad de servir la deuda y no en los pagos efectivos del capital de la deuda. Le revelaré un secreto: Estados Unidos, con su deuda de 38 billones, nunca la pagará por completo. ¿Por qué? Porque es imposible y ni siquiera deseable para el sistema. En cambio, la refinanciará para siempre, manteniendo el equilibrio financiero actual y asegurando la liquidez del mercado de bonos del tesoro, como una danza interminable que nunca termina. Japón es un claro ejemplo de una estrategia exitosa de refinanciación. Se ha aplicado durante décadas, y esto a pesar de una deuda que supera el 250% del PIB, como un maestro zen que ha logrado un equilibrio perfecto entre deuda y estabilidad. Vaya, a pesar del tamaño astronómico de la deuda, el rendimiento de sus bonos del Estado se mantiene extremadamente bajo, cercano a cero, lo que indica una altísima confianza de los inversores, como una fe inquebrantable. Los inversores que compran bonos japoneses y otros bonos del Estado no esperan el reembolso total del capital de la deuda a tiempo. No, esperan una extensión constante del acuerdo, es decir, la oportunidad de reinvertir sus fondos y seguir recibiendo ingresos por intereses, asegurando la estabilidad, como la promesa de un mañana que siempre llega. Para estos inversores, la deuda pública es la garantía más fiable, el activo más líquido disponible en el mercado, mínimamente expuesto al riesgo, como la joya más preciosa de un tesoro cuyo valor no disminuye. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el mundo financiero no los percibe como un pasivo, es decir, como una carga o un alto riesgo. Al contrario, se consideran un activo fundamental, básico, que constituye la base de los mercados financieros mundiales y la estabilidad financiera global, como la piedra angular sobre la que se asienta todo el edificio. Imagínese, estos bonos son utilizados activamente por fondos de pensiones de todo el mundo, para garantizar la estabilidad de las inversiones y pagos garantizados a futuros pensionistas, protegiendo su vejez. Los bancos utilizan las obligaciones del Tesoro de Estados Unidos como garantía para diversas operaciones de crédito, requisitos de margen y también para regular la liquidez, como una llave universal que abre cualquier puerta financiera. ¿Y los bancos centrales? Tratan estos bonos prácticamente como el equivalente del dinero.
utilizándolos en operaciones de mercado abierto y para gestionar la política monetaria, como su propia moneda, la más fiable. Todo el sistema financiero global depende de una cosa, de que los gobiernos nunca paguen completamente sus deudas. Mantienen un volumen constante de activos altamente líquidos, sin los cuales el sistema simplemente se detendría. ¿Qué pasaría si los gobiernos de repente pagaran completamente sus deudas? El mundo se vería privado de su instrumento financiero más fiable, líquido e importante, como si se quedara sin aire. Imagínese un escenario hipotético. Washington decide pagar toda su deuda hasta el último dólar. ¿Y entonces qué? Los bancos y fondos de inversión de todo el mundo perderían repentinamente su activo más estable, seguro y líquido. Esto provocaría un caos comparable a un apocalipsis. La oferta de dólares en los mercados mundiales se reduciría drásticamente, lo que conduciría a una profunda y destructiva deflación. La deflación, a su vez, provocaría un colapso económico global, desestabilizando todo el sistema financiero mundial y causando una recesión, como una reacción en cadena que lleva a la destrucción total de todo el mundo. De este modo, amigos, el pago total de la deuda destruiría de hecho los mecanismos que aseguran el funcionamiento de la economía moderna y su estabilidad. Ahí está el quid. Por lo tanto, los gobiernos actúan exactamente de la manera opuesta. Continúan emitiendo nuevos bonos para mantener el sistema y su liquidez, como echando infinitamente aceite a un fuego que nunca debe apagarse. Y, ¿sabe? La emisión de bonos no ocurre de forma imprudente o caótica, sino de manera rítmica y predecible, en plena conformidad con las necesidades del mercado y los planes fiscales, como un latido incansable que da vida. La deuda se convierte en una especie de pulso del propio capitalismo, pulsando continuamente en cada una de sus partes, en cada segmento. Este pulso de la deuda se siente en todas partes, en cada programa de pensiones, cada hipoteca, cada crédito al consumo y en cada mercado financiero de todo el mundo. Penetra en todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso, cuando los políticos hablan de equilibrar el presupuesto o pagar la deuda pública, les revelo un secreto. Venden a la sociedad una cierta ilusión, un hermoso cuento diseñado solo para tranquilizar. El verdadero objetivo de la política fiscal no es deshacerse por completo de la deuda o reducirla a cero. No. El objetivo es mantener la deuda sostenible, funcional, demandada y manejable a largo plazo, como un domador que maneja a un depredador poderoso pero peligroso. Es de suma importancia que el sistema financiero y sus participantes nunca dejen de creer en el valor y la fiabilidad de esta deuda. ¿Por qué? Porque tan pronto como la fe en el sistema se desvanece, las propias cifras de la deuda dejan de tener cualquier significado y valor, se convierten simplemente en papel, devaluándose a cero. La confianza de los inversores y los mercados se derrumba. Esto lleva a un fuerte aumento de las tasas de interés y a una fuga masiva de capitales del país, como una estampida de pánico que arrasa con todo a su paso. La economía, que está construida exclusivamente sobre promesas y confianza, se detiene rápidamente, conduciendo al caos, el desempleo y la pobreza, colapsando todo un mundo. Y en esto reside el verdadero, profundo y oculto secreto de la deuda soberana y su funcionamiento en el mundo moderno. Les revelo un secreto. El plan nunca fue devolverla por completo. No en el sentido tradicional, como un crédito privado o una hipoteca. El plan era otro, convencer al mundo de que creyera que se devolvería o se atendería constantemente, manteniendo así la ilusión financiera y el flujo continuo de capital, como un hechizo eterno que sostiene la realidad. Este es un ciclo cerrado y autosostenible, basado en la confianza y la fe en la continuidad del sistema y sus obligaciones, y mientras esta confianza se mantenga, las cifras de la deuda pueden crecer prácticamente sin fin, sin causar un colapso inmediato o un impago, como una fórmula mágica que mantiene el equilibrio. Sin embargo, cabe señalar, esta confianza y los beneficios de todo el sistema se distribuyen de manera extremadamente desigual entre los estratos sociales, crean una grieta profundísima e incurable. La afirmación «nos debemos a nosotros mismos» es solo una verdad a medias, oculta profundos desequilibrios sociales y económicos, así como una injusticia flagrante. ¿Y sabe usted cómo se distribuyen los pagos de intereses de la deuda pública? Ni de lejos de manera uniforme, y ni de lejos de manera justa. Estos pagos se realizan en dirección de abajo hacia arriba. ¿De quién? De los contribuyentes, los trabajadores y los ciudadanos comunes. ¿A quién?
a las grandes instituciones financieras, inversores adinerados y tenedores de capital, ya que son ellos los principales tenedores de la deuda, como una bomba invisible que extrae recursos de una parte de la sociedad a otra. En otras palabras, amigos, la deuda no es solo una transferencia financiera entre países o gobiernos. No, representa una transferencia sistémica de riqueza, ingresos y recursos entre diferentes clases sociales y grupos de población, agravando la desigualdad hasta el extremo. Ahí está el quid. Por eso la desigualdad global de ingresos y riqueza y el endeudamiento global crecen simultáneamente. Esto indica una profundísima conexión estructural entre estos dos fenómenos, donde uno alimenta al otro, como las raíces de un árbol antiguo. El sistema recompensa deliberadamente a quienes poseen obligaciones de deuda, asegurándoles ingresos estables, acumulación de capital y aumento de influencia, y castiga a quienes solo se ven obligados a pagar estas deudas, a través de impuestos, inflación, reducción de servicios sociales y oportunidades, como un juez implacable que dicta su veredicto a cada uno. Esta situación tiene sorprendentes analogías con la deuda privada, pero se manifiesta a una escala y complejidad mucho mayores a nivel global. Los principios que rigen la deuda se aplican a todos los niveles, desde los hogares y las empresas individuales hasta los estados nacionales y todo el planeta. Es una ley universal e innegable. Los acreedores no son necesariamente los villanos, y los deudores no siempre son víctimas inocentes. Representan dos lados interconectados e interdependientes de un potente motor económico que funciona con la confianza, como la luz y la sombra, partes inseparables de un todo. El problema principal y crítico surge cuando a este motor se le empieza a agotar el combustible para su funcionamiento continuo y para mantener su dinámica. Se sorprenderá. Esto ocurre en momentos en que los nuevos préstamos simplemente no pueden seguir el ritmo del volumen de las promesas financieras previamente hechas en cuanto a pagos de intereses y refinanciación, como un reloj parado para siempre. Es entonces cuando la pregunta ¿quién es el acreedor? Deja de ser una cuestión filosófica abstracta o una teoría económica, se vuelve extremadamente personal, urgente, amenazante, para cada miembro de la sociedad y para la estabilidad de todo el sistema, afectando a absolutamente todos, sin excepción. En la cima de esta pirámide financiera global no hay un único culpable evidente. No hay un chivo expiatorio al que se pueda señalar con el dedo. ¿Y sabe quién es realmente el culpable? El culpable no es exclusivamente China, como a menudo se presenta de forma simplista en los medios de comunicación y la retórica política. El culpable no es solo Wall Street con sus poderosas instituciones financieras. El culpable no es solo el Fondo Monetario Internacional con sus condiciones de austeridad. No. Es la combinación de todos estos sujetos, sus acciones, interacciones y características estructurales. Y también nosotros, todos los que participamos en este sistema financiero y dependemos de él, como una telaraña invisible en la que todos estamos atrapados, siendo al mismo tiempo víctimas y arquitectos. El sistema financiero moderno ha realizado una transformación asombrosa, ha convertido la deuda misma en dinero, en su base y fuente. Imagínese cómo funciona. Los gobiernos emiten obligaciones de deuda, sirven de base para la creación de nuevo dinero y para garantizar la liquidez en la economía. Los bancos luego multiplican estas obligaciones de deuda a través de mecanismos de préstamo y reserva fraccionaria, expandiendo la masa monetaria. Los inversores negocian activamente estas obligaciones de deuda en los mercados globales, creando liquidez, determinando precios y rendimientos. Y nosotros, los ciudadanos, dependemos de este sistema de deuda para el funcionamiento de nuestra vida cotidiana, el acceso a créditos, hipotecas y oportunidades económicas. La frontera entre deudor y acreedor en este sistema complejo, interconectado y tan dinámico, está borrosa hasta la indistinción. En la antigüedad y la historia temprana, la deuda a menudo se asociaba con la esclavitud, la pérdida de libertad, el estatus social y la autonomía personal. Tenía un matiz marcadamente negativo, como una marca de vergüenza. Hoy, sin embargo, simboliza el equilibrio, la estabilidad, el crecimiento económico y la continuidad del funcionamiento de la economía global, como su motor que impulsa incansablemente al mundo hacia adelante. Sin embargo, si este delicado equilibrio se rompe alguna vez, si la confianza fundamental se socava o desaparece del sistema, entonces la ilusión de estabilidad terminará y nos veremos obligados a recordar qué es realmente la deuda. Recuerde, la deuda es una promesa que no se puede mantener para siempre.
Su naturaleza es temporal y siempre requiere un servicio y una renovación constantes, como una flor que se marchita sin agua. Para comprender profundamente los mecanismos que rigen nuestro mundo y prever futuros cambios económicos, estudie la historia de los sistemas financieros. Contiene todas las respuestas y lecciones, como un antiguo manuscrito, La clave del futuro.